Buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Comenzamos la semana, estamos a lunes. Hoy es 28 de mayo de 2012. Temperatura, no sé qué decir. Aquí hace una hartada de calor. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Se le echa de menos, ¿eh? Bueno. Es que alguno también tiene que hacer otras cosas de vez en cuando, ¿eh? Ah, pero hay mundo más allá. Hay mundo más allá. De hecho, está un poquito encapotado y nublado, que era lo que tú estabas preguntando. Exacto. Antes. No, hace un aire fresquito aquí por la zona litoral. Sí, bueno, pero porque efectivamente la costa siempre es amable con los que pasean con él por ahí, ¿no? Cierto, O sea, cierto. ¿Todo bien, don Juan Todo Carlos? bien, sí, todo bien. Bueno. Todo podría estar mejor, pero todo bien. Bueno. Superviviente. Todo susceptible de mejora, ¿no? Siempre, maravilloso. Siempre. Vamos a aprovechar que vamos justo después, y aunque no fuéramos después de él, ¿no? Pero nuestro compañero Carlos Fuentes, nuestro compañero de cadena, pero sobre todo amigo, mi hermano del alma, Carlos, cumple hoy años. Seguramente los amigos que habéis visto el programa habéis visto que le han felicitado. Un abrazo enorme de todos los que hacemos Andalucía Debate, Carlos, aunque no nos veas, que alguien te lo haga llegar. Un abrazo enorme. Y sabemos que has estado este fin de semana de celebración con grandes estrellas. Bueno, Carlos, para mí tú sabes que la estrella es la amistad que nos profesamos hace ya muchos años. Un abrazo, Carlos, que cumplas muchísimo, un beso a tu madre y a toda la familia. Don Alberto Matilla. Buenas tardes, don Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, padre? Pues con el cielo encapotado, como dice Juan Carlos. Muchos nubarrones. No. ¿Lo de padre no le ha gustado, eso que se dice en Córdoba? Sí, hombre. Sí. ¿Qué pasa, padre? Bueno, en Córdoba se dicen otras cosas. Sí, pero padre sí, ¿no? ¿No es una muletilla del cordobés? No mucho. ¿No? Ah, pues yo pensaba que sí. Por lo menos por la zona sur. No sé, ya la zona norte no te puedo decir. Bueno. Pero en eso andamos, sí. Toreando la tormenta como se puede. Vaya tormenta. Los ciudadanos jodidos, como siempre. Sí, pero y es que además tenemos que decir que hoy 28 y pasan 3 minutitos de las 6:30, hay que decir que la prima de riesgo está por las nubes. Y que es como un termómetro, esto va subiendo y... Bueno, es la confianza, yo creo que los mercados, los que nos prestan dinero, no entienden de situaciones humanas, sino entienden de garantías de devolución de su dinero y de buscar el mejor interés. Somos ahora mismo en un país que está levantando las alfombras y que está poniendo la verdad de lo que hay. Y eso evidentemente, tiene que pasar por una catarsis, nos guste o no nos guste. Palabra catarsis, me llega a... Psicólogo de cabecera, don José Luis Rufo. Buenas tardes, José Luis, muy buenas catártico, tardes. Estamos catárticos. Vamos, me ha dado el pie perfecto. Sí. De todas formas, si con la que está cayendo los andaluces estamos medianamente, mentalmente bien, yo creo que vamos a dar hoy el mensaje positivo, porque ya no solo con el tema de la prima de riesgo, sino con lo que ya llevamos sufriendo desde hace ya varios años, con un paro en Andalucía disparado, con muchas familias que no llegan a fin de mes. Y bueno, pues si a pesar de todo eso, más o menos mantenemos el tipo y seguimos manteniendo nuestro espíritu, vamos a pensar en positivo, que alguna vez toca ya. Somos un pueblo duro, ¿verdad, don Guillermo Riol? Muy buenas tardes. No nos queda otra. Muy buenas, Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal? No nos queda otra. Nubarrones, tormentas, todo negro. Es que es lo que hay, tampoco, verás tú, uno intenta ser positivo, pero las cosas son como son y nunca tanto como, y lo hemos comentado aquí alguna vez, como ahora vivimos tan pendientes de un teletexto, claro, de un televisor, ni de un ordenador, mirando la prima de riesgo, que hay mucha gente que no sabe ni quién es, ni tiene el gusto de conocerla. ¿Cuántos andaluces han mirado a la Blanca Paloma este fin de semana pidiendo por qué? ¿Por qué pedían? Pedían por trabajo y pedían por una vida digna. O sea, que es que era curioso porque hoy que es lunes de Pentecostés, felicidades a todas las Rocío que nos escuchen y nos vean. Pero era curioso porque este fin de semana en el Rocío hablabas con cualquier alcalde de cualquier localidad, con la propia Hermandad Matriz de Almonte, gente que conoce, y existía una pesadumbre y lo decían. La gente ya viene aquí, evidentemente, a pedir ayuda, porque es que se ven situaciones desesperadas. Y es evidente que, bueno, que humanamente, lo divino y lo humano está claro que lo que tenemos es lo que tenemos, no dan para más, sobre todo los que están en Sevilla, en el gobierno de la Junta de Andalucía, pero, bueno, y la oposición por otra parte, pero hay que pedir ayuda un poquito más allá porque las cosas están terroríficamente mal. Hombre, teniendo en cuenta cómo está lo humano de Sevilla, como tú decías... Es que no dan para más, Juan Carlos. Es que realmente no dan para más, tú date cuenta, se están desdiciendo constantemente de las medidas que están adoptando, se desdicen.
sea, está ante las necesidades de un plan de ajuste que recordaréis recientemente que lo estuvimos hablando, en términos de 3.500 millones de euros aproximadamente, y que asumían una serie de cuestiones, entre una serie de faltas de pago a unos proveedores, un plan de ajuste concreto de 2.700 millones que todavía no está aclarado, por cierto, y unos 1.000 millones aproximadamente, 700 y pico, en torno a 1.000 millones, que iban a provenir del famoso recorte a los funcionarios, ¿vale? Recorte que es bajada del sueldo directamente, nada, sin anestesia de ninguna característica, y que además, bueno, pues ha sido muy criticado por todos los representantes sindicales que hemos tenido aquí en el programa y también por muchísimos espectadores que nos fueron llamando. Bueno, pues a la semana prácticamente ese ajuste ya no es. Ahora de repente se aplaza de 10 a 15 días. Lo cual da una imagen, desde luego, de seriedad, de haber tomado las decisiones adecuadamente, bien ha llegado el bipartito, porque claro, es que son dos partidos los que están gobernando la Junta de Andalucía, el PSOE e Izquierda Unida, ¿no? Y claro, como ahora vamos a esperar 10 o 15 días a negociar con los sindicatos, que digo yo que si había que negociar con los sindicatos se podía haber negociado antes, pues claro... No le habían ingresado las partidas que se publicaron en el BOJA del día 16. Pero eso son solamente Comisión Obrera y UGT, y ahora tienen que hablar con CESIF y con Saja, cuidado, ahí ya que son los mayoritarios. Ahí ya lo tienen más difícil. Pero es que el problema es de fecha, verás, porque es que el problema es ahora que si hay que esperar 10 o 15 días, no llega a Andalucía a la Comisión de Política Fiscal y Financiera. No los van a dejar el gobierno. Y como no llega a Andalucía a presentar el plan de ajuste a la Comisión de Política Fiscal y Financiera, ¿qué pasa? Porque todavía estamos pendientes de saber aquellos 300 millones de más, cómo se van a ajustar. Los 2.700 millones de euros, aquellos pendientes famosos que había que ajustar de proveedores, tampoco. Y estos, que era lo único que se sabía que realmente se podía recortar porque era el salario de los funcionarios, ahora queda aplazado, que ya veremos qué es lo que ocurre, qué es lo que deciden los señores socialistas y comunistas. Pues bueno, es que al final lo que nos podemos encontrar es con que Andalucía realmente se quede en una situación ingobernable. Sobre todo porque el gobierno efectivamente no va a dejar, no le va a dar plazo ni a Andalucía ni a Asturias, que son las dos comunidades que están gobernadas por los socialistas, curiosamente. Será coincidencia, pero es así. No se lo van a dejar porque cuando lleguen al Consejo de Política Fiscal, ahí tiene que estar todo hecho ya, todo, absolutamente todo. Y si no se ha presentado el plan, como bien dice Juan Carlos, yo no sé si ingobernable, aparte por el propio gobierno, pero sí una situación difícil, muy difícil, ante el gobierno y, por supuesto, haciendo el más espantoso de los ridículos, ¿no? De todas formas, a mí esa petición que ha hecho Izquierda Unida, no sé qué os parece, pero me parece más un gesto a la galería que otra cosa, porque realmente no lo va a poder hacer, o se va a ver en una posición muy complicada. No sé si es más un pequeño guiño hacia, como digo, un gesto que una realidad. No sé si al final se podrá llevar a cabo. Y una pequeña diferencia con el tema de Asturias, Guillermo. No sé cómo habrá quedado la cosa, pero al menos Izquierda Unida de Asturias no ha aceptado entrar en el gobierno que va a dirigir el Partido Socialista. Lo apoyará en investiduras, pero no entra a formar gobierno, algo muy distinto de lo que ha ocurrido. Pero aquí había muchas ganas de gobernar. Aquí sí. Aquí hay muchísimas ganas de pillar claro, un sillón y de pillar un sitio y de tener una consejería. Muchas ganas, que por cierto ya se han, políticamente hablando, se han tirado los pelos en Andalucía, el PSOE de Izquierda Unida, evidentemente porque chocan frontalmente lo que son las políticas económicas de uno y otro partido. Las de Izquierda Unida son no arcaicas, pero un poquito ancladas en la antigüedad, y las del PSOE sabemos cuáles son, con lo cual ya han tenido sus primeras diferencias. Han tenido y llevan 20 días. En varias cosas, incluso, por ejemplo, en el tema de la política de medio ambiente con el hotel de Algarrobico, por ejemplo, de Almería. Han tenido también ya disfunciones con temas de Sevilla. Y el más claro y el más evidente es este del que estamos hablando. Es decir, o sea, Griñán sale, porque además salió por sorpresa, eso sí, o sea, salió, os acordaréis, todos nos hemos sorprendido además que la medida que hubiera adoptado para recortar, la única medida realmente clara que había tomado para recortar, fuera quitarle la cartera a los ciudadanos andaluces. Bueno, quitarle la cartera a los ciudadanos andaluces hay que explicarle, porque le subía también los impuestos, ¿vale? A los funcionarios se las quitaba directamente de la nómina. Y al resto de los ciudadanos andaluces le subía los impuestos, que recordaréis que le subía no solamente el impuesto especial de la gasolina, de los hidrocarburos, sino también hasta el canon del agua. O sea que subía de todo. Bien,
Bueno, pues eso es lo que sabíamos. Y ahora resulta que después vemos, en una semana, es que ha sido en una semana, que Izquierda Unida parecía que no estaba nada de acuerdo, hacía unas declaraciones en ese sentido, que no estaba nada de acuerdo, hasta conseguir que efectivamente, si no que se paralice, por lo menos que se aplace la decisión, que es lo que tú estabas diciendo, que se aplace. Pero ¿se va a poder aplazar? ¿Se va a poder suspender? ¿Cómo se va a acometer? ¿Hay tiempo para eso? No sé, y que conste que yo no tengo ningún interés en que a los funcionarios les recorten el sueldo, por supuestísimo. No, Montoro ha dicho que no. Yo en principio, vamos a ver. Montoro ha dicho que no, a mí me gustaría, que no hay tiempo. Claro, me gustaría ser positivo en ese tema, ¿no? Me gustaría ser positivo y que por lo menos hubiera la capacidad de pensar de nuevo la barbaridad que han intentado hacer, ¿no? Yo creo que ese tijeretazo que han metido a todos los ciudadanos, pero especialmente al colectivo de funcionarios, con la tercera bajada de sueldo en sus nóminas, yo creo que sinceramente apenas se ha tocado el gasto corriente. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Es que yo creo que es básicamente injusto. Claro. Básicamente injusto. Es hacer las tareas por la parte fácil. Exacto. Es decir, en vez de esforzarse en efectivamente ponerse a ver de dónde se puede adelgazar en la administración, de dónde se puede ajustar en el gasto corriente, de dónde se puede recortar, no sé, en esas cosas que tantas veces hemos hablado como coches oficiales, móviles, personal de confianza, embajadas y cosas de ese estilo, que seguramente muchas de esas cosas serán recortables o al menos ajustables. Pues cualquier cosa, en vez de quitarle la cartera a un funcionario o a un ciudadano, si es que eso es lo último que hay que hacer. Pero se lo han puesto fácil, Juan Carlos. Hay muchos sitios, muchas partidas donde recortar. Yo entiendo que en un momento de bonanza, pues hay partidas, por ejemplo, como planes de sensibilización en el sindicalismo en Marruecos, que se les dan 300 o 400.000 euros, salía hace poco en el Boja. Yo entiendo que eso, cuando hay tiempo de bonanza y sobra dinero, pues se pueden hacer. Hay políticas de ese tipo, se pueden hacer. Yo lo que quiero decir, mantener ese tipo de partidas económicas, cuando realmente, por ejemplo, se nos anuncia que se van a cerrar los ambulatorios por la tarde, porque para ahorrar, no da cobertura, me parece una barbaridad. Cuando ya, vuelvo a decir lo mismo, y aquí se ha dicho ya por activa y por pasiva, pero es que es ofensivo, y vuelvo a decir lo mismo, es obsceno que se den 160 millones de euros a la Confederación de Empresarios, 148 a los dos grandes sindicatos. Es verdad que no todos los sindicatos. A mí me parece que eso el ciudadano lo que percibe sencillamente que es más de lo mismo y el castigo y el palo siempre a los mismos. Y que esto es absolutamente una especie de paranoia, porque además una esquizofrenia en el discurso, utilizando términos de alteración de lo que se ha comprometido con lo que se hace. ¿Y qué ocurre? Que yo creo que la rectificación sí viene muy a cuento en cuanto que han percibido que los ciudadanos ya no están tragando con rueda de molino. Por eso que decíamos antes, a los ciudadanos viven pegados y se van enterando realmente de los muchísimos despilfarros y gratuidades que se están haciendo, se han hecho y se siguen haciendo con el dinero público. Mira, y que ese discurso demagógico de nosotros defendemos y poner de malo de la película o buscarse un enemigo en Madrid, pues creo que eso ya no va colando. Esta tarde se ha hecho público la multinacional Roche, que surte a muchos hospitales de muchas comunidades de España. En Andalucía hay ya 3 hospitales que están advertidos por Roche, a pesar de que lo desmiente la Consejería de Sanidad, de que le han puesto un techo de deuda. O sea, ya están hartos, evidentemente. Han asegurado que no van a quedar desabastecidos, tal. Le han puesto un techo de deuda y si ese techo se llega a alcanzar, no le suministran medicamentos. Hasta ese punto se ha llegado. Decía Juan Carlos, ante el gasto corriente, evidentemente. ¿A quién le tocan la cartera? Evidentemente al empleado público. Una comunidad con más de 200.000 empleados públicos lo tienen fácil. Son mucha gente, aquí recaudo, muchos de ellos me tienen que agradecer el estar ahí y por tanto se van a callar. Hay un excedente, y aquí lo hemos hablado y los telespectadores lo han comentado muchas veces, hay un excedente de cargos intermedios que se han ido llenando prácticamente para satisfacer o cumplir ciertos papeles más políticos que efectivos. Yo creo que tenemos excedente de personal, no de funcionarios, que es verdad que no, pero sí de cargos intermedios y de cargos políticos. Creo que realmente la Junta de Andalucía se ha saturado y que ahora en estos momentos canta la verdad. Y ahora hay que meterle mano a esta grasa sobrante y a ver si son capaces de hacerlo. Desde luego, el papel de Izquierda Unida, el otro día comentaba del silencio cómplice
y ahora, a medida que esto va a ir ejecutándose, Izquierda Unida cada vez se va a ver en un papel mucho más contradictorio. O sea, eso lo veíamos venir desde el principio, acordaros, eso siempre decíamos, vamos a ver cuánto dura este gobierno bipartito, este gobierno que ahora mismo lo que les vincula realmente era la confrontación con el gobierno de Rajoy, con el gobierno de Madrid. Pero una vez que tienen que administrar ellos mismos los pingües recursos que hay ahora mismo, los exiguos recursos que tiene ahora mismo Andalucía, ¿qué? Y ahora estamos viendo, caen en contradicciones ellos mismos en días. ¿Sabes, Juan Carlos? Una de las cosas que yo percibo cuando ya realmente el discurso de la demagogia se agota es cuando se recurre a hacer campaña en contra de la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Esta campaña se está haciendo, evidentemente lo que denota es que hay una tal pobreza de argumentos que no se sabe por dónde va a salir. Hay una desesperación, es decir, no saben cómo explicar, porque se les está cayendo la capacidad de engañar. La mayoría lo saben, pero recuerda, les refresca un poco. No, bueno, que hay una campaña con la Iglesia que, bueno, ahora como no hay otros recursos, no hay otros argumentos, es que la Iglesia pague el IBI. Es que la Iglesia pague el IBI. Y nada, nadie en un momento dado se ha planteado, ni no olvidamos que la Iglesia tiene unos concordatos, o sea, hechos a través de los Estados Vaticano y Español, con los cuales llegan a una serie de acuerdos. Que la Iglesia posee la mayor riqueza de patrimonio cultural y arquitectónico que tenemos en España, y que además es la que a través de sus ONGs, de su acción de Cáritas, atiende, digamos, la fuerza de choque que atiende las primeras necesidades de los ciudadanos, que además se están viendo desbordados a través de los comedores sociales, a través bien de su banco de alimentos, etcétera. Sí, como decía esta mañana alguien, dice, nadie, una familia necesitada o alguien necesitado no va a la puerta de un partido político, ni de un sindicato. Por eso te digo. Donde acudes a las puertas de la Iglesia. Alguien decía esta mañana, estuvimos hablando nosotros, decía, hombre, cuando las casas del pueblo se abran y se conviertan en comedores sociales, empezaremos a hablar. Pero esta mañana, cuando esa campaña que la ha iniciado el PSOE, por cierto, que la ha empezado hoy, de obligar a los ayuntamientos a que le cobren el IBI a la Iglesia, para recaudar, evidentemente, no decía, por ejemplo, Rubalcaba, que lo he escuchado en la radio, no decía que la sede del PSOE en Ferraz, la central de Madrid, pagaría... ¿Eso es cierto que no paga? No pagan 34.000 euros de IBI. Pero tampoco decían que lo tienen que pagar los sindicatos, tampoco decían que tienen que pagarlo, por ejemplo, la sede de la SGAE. Pero lo ha dicho el presidente Rajoy, dice, bueno, han estado gobernando 20 y tantos años. Y porque ahora no lo había hecho antes. Claro, o sea que tenemos a alguien al porque teléfono. el laicismo vende en este momento, porque no hay argumentos. Y bueno, vende ahora y vendía en la Segunda República, ¿eh? Claro, pero es que también se cargaron precisamente los concordatos que había entonces, que todavía estaban pagando la expropiación de Mendizábal, todavía estaban pagando entonces la expropiación de Mendizábal, y consiguieron echar de aquí un montón de congregaciones, precisamente, que entonces además no solamente era Cáritas y todo este tipo de cosas, sino que es que eran hasta centros sanitarios, colegios, había de todo. Bueno, pues lo mismo pasó en la Segunda República. Pues por eso yo os hablaba al principio, muy bien, por eso yo os hablaba al principio de que todo esto me suena más a gestos hacia la galería, ¿no? Más que a una realidad, y no habla claramente pues de lo que en verdad está ocurriendo, es decir, de recortes sociales. Porque haciendo gestos hacia la galería se puede hacer mucho la sociedad, ¿eh? Bueno, pero no creo que tengan abrir muchas que ese miramiento lo tengan, pero en vez de hablar de lo que está ocurriendo, gastos en educación, gastos en sanidad y gastos sociales, que al final es donde se está recortando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver si lo subís aquí en el plato un poco, por favor. Sí. ¿Nombre? Yo me llamo Andrés. Andrés, has dudado, es tu nombre, ¿no? No, ¿por qué? Andrés, ¿dónde estás? Yo estoy en Baza. Vale, en Baza, bonito Baza, sitio. Granada. ¿La conoces, Baza, Agustín? Dime. Que si conoces esta zona. Yo sí. Bueno. Hace un par de años estuve allí en Baza. Aquí hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Sí, pero estuvimos rodando una película. Ah, sí, ¿la en el pantano Negratín? Sí, no, la del discípulo. Eso, el pantano, hay un pantano aquí que parece tierra... Eso, en el pantano ese y en las cuevas. Hay unas localizaciones espectaculares en Baza. Sí, tenemos el privilegio de haber nacido... Andalucía tenemos de todo y Baza es buena prueba de ello. Cuéntanos. Bueno, primero agradecerte un programa como el tuyo, donde realmente creo que hay bastante pluralidad. Ahí ha salido una cosa a colación de lo de la Iglesia. Solamente coger un poco de historiografía de la Segunda República, ver cómo se le tocó el bienio negro, el bienio
no me sale la palabra. Cuando entró la derecha a gobernar en el 34, lo que se le tocó fue directamente a la Iglesia. Lo que pasa es que eso la memoria histórica no se encarga de sacarlo y vamos a dejarlo. Entonces vamos a lo que nos ocupa ahora. Aquí hay números, matemáticas, al margen de la ideología. Hay una matemática que nos falla, que hay 8 millones de andaluces redondeando, que de esos 8 millones de andaluces hay 4 millones de población activa, y de esos 4 millones de población activa hay 1.200.000 parados y 800.000 funcionarios. Realmente, ¿podemos mantener 2 millones de andaluces, en teoría, al resto de Andalucía? Eso es por un lado. Y por otro lado, yo soy un empresario, por llamarme de alguna manera. Yo sé los impuestos que he pagado los últimos 10 años y sé los que he pagado los 3 últimos años. Porque no tengo actividad, no porque yo no quiera, porque no tengo actividad, porque no tengo mercado, porque no tengo nada para aportar. Entonces, realmente la gente se cree que podemos seguir al mismo ritmo que he ido. Es imposible, porque ha bajado la cotización de la Seguridad Social, ha bajado los impuestos del IVA, ha bajado todo. ¿Quiere decir con esto que el sector, digamos, del funcionario no trabaje? Por supuesto que trabaja, pero si no hay sector público o sector privado, el sector público yo creo que se siente mucho, ¿eh? Eso es matemático. Estoy hablando de matemática, al margen de la ideología. Sentido común, sí. Y luego yo creo que Javier Arenas, la noche que perdió las elecciones, yo creo que durmió como un lirón. Creo que le tocó la lotería esa noche. Creo que le tocó la lotería porque el pastel aquí es difícil. Y realmente sí se sabía lo que había, pero esto es todavía más complicado. Yo creo que se ha levantado la piedra y han visto que había mucho más de lo que se imaginaba. Entonces, yo, compañeros míos de la facultad, llevan 25 años bajo el coche oficial y que yo sepa no han aprobado ninguna oposición, no sé. Pero claro, si tenemos en cabezas de comarcas, oficinas de 1000 cosas, delegados de 1000 cosas, entonces, cuando nos colocamos en la Junta de Andalucía, después vinieron los ayuntamientos, después vinieron las diputaciones, después vinieron las mancomunidades de municipios, después vinieron las empresas públicas. ¿Qué nos quiera llamar? Se ha creado una casta que son 800.000, porque en esos 800.000 hay funcionarios, el médico, el maestro, tal, que es un funcionario, el que te atiende la secretaría. Pero es que hay luego otra pseudofuncionarios, vamos a llamarlos, que son... Resumiendo, Andrés, ya como alegato final. Pues el alegato final es que o somos reales o esto está muerto, o estamos muertos. O nos vamos a la porra. Y no quiero ser pesimista, no, hombre, es una realidad porque si en el ámbito en el que yo me muevo lo que se pagaba de impuestos no se ha dejado de pagar impuestos. Es que te vemos muy lejos ahora. Andrés, te damos las gracias por tu llamada y un saludo a Baza. Vale, gracias. A esa zona igualmente. tan maravillosa. Vale. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. La verdad es que aprovechando que este señor decía que él era empresario, es que efectivamente el problema en la estructura pública, en la administración pública, es que muchas veces no se trabaja en términos empresariales, y cuando digo términos empresariales quiero decir objetivación empresarial. Principio de eficacia, principio de rentabilidad y principio, por tanto, de competitividad. Es decir, entonces, si no se trabaja así, y cuando digo no se trabaja así, por los gestores, por quienes organizan esa estructura pública, pues nos podemos encontrar con estructuras públicas elefantisíacas, que es lo que pasa en concreto en Andalucía. Porque el problema en Andalucía es que tenemos una estructura de funcionarios, un orden importante de funcionarios estable de la Junta de Andalucía, pero a la vez hemos creado toda otra estructura entera de funcionarios, de empleados de organismos paralelos que ha venido a darse en llamar la famosa administración paralela. Y a los que además hay que añadir pues las empresas públicas que también cuelgan de esta estructura pública y de esta administración pública. Empresas públicas que después, como vemos, además son absolutamente ineficientes, como los casos, por ejemplo, de Invercaria, o como los casos de ineficiencia, por ejemplo, de empresas públicas muy devoradoras de millones de euros, como puede ser el caso de Canal Sur también, por ejemplo, ¿no? Y así podríamos seguir. Entonces, claro, ves que efectivamente el mapa de Andalucía, porque estamos hablando de Andalucía, podríamos también hablar de algún otro caso, pero en concreto de Andalucía, el mapa de Andalucía se llena de presencia de la administración pública y esa presencia no está ni debidamente justificada, ni es eficiente,
no es en absoluto competitiva y además nos cuesta dinero y efectivamente cae al final sobre las espaldas del 1 o el 2% de las personas que trabajan. Yo me gustaría, nos vamos a ir a publicidad, a hacer la primera pausa, pero me gustaría, porque la semana pasada yo lancé un mensaje y Manuel González Ruiz, que nos ha escrito un mail, dice: buenas tardes Agustín y equipo, hoy como casi todos los días os he estado viendo, no he podido entrar por teléfono cuando has dicho que te explicásemos la situación que vivimos algunos. Ahí es donde voy yo. Y aprovecho para explicarte mi caso. Bueno, él dice que se compró un piso en el 2007, que bueno, pensaba vender el suyo y bueno, y quedarse con una pequeña hipoteca en este segundo, que le pilló la crisis y que bueno, y tuvo que venderlo. Se lo quedó el banco, lo vendió y tal. Bueno, de tal manera, ¿cuál fue su sorpresa cuando recibió una carta de Hacienda diciéndole que había tenido beneficio patrimonial y tenía que pagar 3.100 euros? Le denegaron la beca de los hijos. La hija en la universidad sacando un máster y con notas excelentes, y a mediados de mayo le dijeron que hasta luego Lucas, que se acababa el máster. Se ha puesto en contacto con todo el mundo y que no le han dado solución. Dice que aprovecha el programa por si le podíamos echar una mano. Bueno, eso lo comentamos a continuación, aunque pide a alguien conocedor de leyes, pero vamos, aquí sabemos de todo un poco. Sabemos de todo un poco. Tenemos psicólogos, psiquiatras, periodistas, tenemos de todo. No te preocupes, Manuel, que con una sonrisa, pero muy el miércoles en serio. puede ser un buen día. Tendríamos aquí a Fernando, Bueno, si pues creía me lo voy a todavía guardar. no. Me lo voy a guardar. De todos modos, quería aprovechar lo que Manuel nos dice, y es que dice que marcó el teléfono cuando escuchó que yo pedía que nos explicara y dice, pues no quiero que Andalucía Debate se separe de la población, ¿de acuerdo? O sea, no quiero que cuando hablemos de política, que es muy interesante y a todos nos concierne, haya gente que se quede un poco rezagada. Quiero que cojáis el teléfono y que nos contéis cuál es vuestro caso. Como andaluces nos interesa lo que pasa al resto de andaluces, ¿de acuerdo? Por eso me gusta que marquéis el 902090714 y que hablemos, que charlemos, que debatamos, que reflexionemos juntos. Nos vamos, hacemos la primera pausa y regresamos en nada y menos. Hasta ahora mismo.